Una siguiente herramienta que nos permite hacer análisis es el diagrama de dispersión, ¿no? Bueno, también llamado diagrama de correlación, y lo que trata esta herramienta es de establecer una relación causa-efecto de uno a uno, es decir, una causa versus un efecto, ¿correcto? Este es básicamente consiste en seleccionar del universo de posibles causas que están en el diagrama causa-efecto sobre cuál de ellas quiero hacer este análisis y probarlo contra los resultados, ¿no? Contra el indicador que me está sirviendo para saber si el proceso va a mejorar o no. Eh, Esta herramienta tiene algunos coeficientes, ¿no? que se pueden calcular. eh, Fundamentalmente el coeficiente de determinación o R cuadrado. Bueno, ahí está la fórmula, es el método de mínimos cuadrados. La fórmula básicamente la he puesto ahí eh, por temas de cultura general. No vamos a hacer cálculo, también lo vamos a trabajar eso con el Minitab. Acá hay un tema, ¿no? En esa correlación entre dos variables, una es la variable independiente, que es la causa, y la otra es la variable dependiente, que es el efecto, ¿no? Si estamos aplicando esta herramienta en un proyecto de mejora, el Y es el indicador, ¿no? El indicador que he definido me va a permitir saber si el proceso está o no mejorando, ¿no? Y X será una de las causas, ¿no? Eso lo podemos ver en la siguiente lámina, ¿no? Yo tengo mi diagrama causa-efecto, ¿no? Entonces lo que hago es escojo, ¿no? Función al criterio del equipo, al conocimiento que el equipo tiene sobre el proceso que estamos analizando, se escoge cuál se cree que puede ser una variable sobre la que es importante establecer esa relación causa-efecto de uno a uno, ¿no? Donde el efecto está medido por un indicador, como repito, es el indicador que hemos seleccionado como indicador de mejora, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es hacer un estudio de correlación entre estas dos variables, ¿no? Donde uno es la causa y el otro es el efecto, ¿no? Y a partir de eso voy a construir un diagrama como el que se puede apreciar, ¿no? Donde cada uno de los puntos es el par ordenado x, y, ¿no? Donde x corresponde, ¿no? al valor del factor e y corresponde al valor del efecto, ¿no? O del indicador de mejora en este caso, ¿no? Lo que se trata de probar es si los cambios en Y dependen, ¿no? O los cambios en el efecto dependen de la causa que estamos analizando, ¿correcto? Esto lo podemos ver también con un ejemplo que vamos a hacer. Eh, Cuando uno hace un diagrama de correlación, hay también algunas formas clásicas que salen, así como cuando se vio el histograma, habían algunas formas clásicas y ya la misma forma del histograma nos permitía hacer alguna interpretación. En el tema del diagrama de dispersión sucede algo similar, ¿no? Estas son, digamos, las 6 formas clásicas que podría salir estos diagramas de dispersión, ¿no? En el primer caso se llama correlación positiva porque dice a mayores valores de X se presentan mayores valores de Y, ¿no? Hay una correlación positiva o directa, ¿no? Y los puntos, como podemos ver, forman una nube delgada y con una clara eh, pendiente positiva, ¿no? Una clara pendiente positiva, es decir, a mayores valores de X se obtiene mayores valores de Y, ¿no? A medida que sube X, sube Y. La segunda forma es posible correlación positiva, ¿no? Porque, miren, la nube de puntos no es tan concentrada como la anterior, está más ensanchada, pero a pesar de ello se puede ver esa pendiente positiva, ¿no? Se puede ver esa pendiente positiva, pero no tan marcado como la anterior. Y así como hay correlación positiva, existe la correlación negativa, ¿no? Donde está claramente marcada, ¿no? Los puntos forman casi una línea recta, podríamos decir, con una pendiente negativa, ¿no? Que a medida que el valor de X sube, el valor de Y baja, ¿no?
más altos los valores de X, más bajos los valores de Y. Recuerden siempre que X es la causa, ¿no? Es la variable independiente que influye o que estamos queriendo probar si influye sobre el comportamiento del efecto, ¿correcto? Y también hay una posible correlación negativa, ¿no? Donde a pesar de que la nube de puntos se ensancha, eh, se puede todavía apreciar esa pendiente negativa, ¿no? No hay correlación porque, miren, la forma de ¿no? de la distribución de los puntos en el plano o en el diagrama, no muestra ninguna tendencia, ¿no? Tiende más bien a ser un cuadrilátero. Entonces no hay correlación alguna, o sea, no hay una influencia de este factor sobre este efecto. Y otra forma común en que puede salir el diagrama es donde se nota alguna correlación, en este caso positiva, también pudo haber sido una correlación negativa, pero lo que se ve es puntos lejanos, ¿no? O sea, resultados que están totalmente apartados de la tendencia bien marcada que tiene el resto de datos, ¿no? A esto se le llaman los puntos aislados. Normalmente estos puntos aislados pueden salir por un problema en el registro del dato, en la toma del dato, o alguna situación muy especial que se ha presentado en el proceso y lo que normalmente se hace es no tomar en consideración ese resultado para el análisis, ¿no? Uno saca este dato, no lo toma en cuenta y el análisis se hace sobre el resto de datos que sí te muestran una distribución homogénea, ¿no? Entonces, esas son las formas que podrían estar pasando, o podrían salir, perdón, y que también nos ayuda a tomar ciertas decisiones, ¿no? Porque si yo encuentro que hay una correlación positiva, por ejemplo, ¿no? Mi Y es el tiempo de atención expresado en horas o en minutos, ¿no? ¿No? Entonces me dice que este factor hace que si este factor tiene valores más altos, el tiempo de atención sube. Entonces, ¿yo qué quiero hacer con el tiempo de atención? Lo que quiero es que el tiempo de atención baje, no que suba. Entonces, lo que yo tengo que hacer es trabajar sobre este factor X para que tenga valores bajos. Porque teniendo valores bajos de este factor, el tiempo de atención disminuye, ¿no? Entonces yo voy a tomar la acción sobre la causa. Entonces recuerden siempre que toda acción de mejora es sobre una causa, no sobre el efecto. El efecto, como su nombre lo dice, simplemente uno ve ahí las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Pero la acción de mejora se hace sobre las causas. De ahí que todos estos análisis los que buscan es justamente identificar las causas principales, ¿no? Entonces, si vemos un ejemplo, dice, ¿no? Hay un ingeniero de proceso de la habitación de goma sospecha que existe una relación entre el peso y el espesor en el centro de goma de, bueno, la producción de chicles, ¿no? Por lo que mide estas características en 36 diferentes piezas de este producto y muestra los datos en la siguiente tabla. Ahora, otro tema importante al momento de desarrollar esta herramienta es cómo tomar el dato. O sea, se entiende que los datos deben ser tomados de la misma unidad y en el mismo momento, ¿no? O sea, yo agarro una unidad, para el ejemplo es un chicle, y a esa unidad le obtengo tanto el dato del espesor como el dato del peso, ¿correcto? Eso es lo que lo que se hace. O sea, no puedo mezclar el peso de una unidad con el espesor de otra unidad, ¿no? A la misma unidad de observación le calculo el peso y el espesor, ¿no? Son datos que son tomados sobre la misma unidad de observación. Y así voy construyendo una seguidilla de puntos, para el ejemplo 36 puntos, ¿no? Luego, bueno, vamos a ver este mismo ejemplo lo vamos a ver en el histograma. Entonces vamos al Excel y en el Excel vemos ahí dispersión, justo las dos variables, el peso y el espesor, ¿no? Entonces recuerden, el espesor en este caso es el Y y el peso es X, ¿no? ¿Correcto? Entonces vamos al Minitab. En Minitab vamos a donde están las hojas de datos. Abrimos una nueva hoja. Lo ordenamos. Y acá podemos poner dispersión. ¿Correcto? Y vamos a calcular
o perdón, a copiar todos los datos. Y tenemos 36 datos, ¿eh? 36 pares de datos con los cuales vamos a hacer el diagrama de dispersión, ¿no? Bien, entonces entramos, es gráficos y es la primera opción, ¿no? El primer gráfico de dispersión y podemos ver las diferentes opciones, ¿no? Trabajamos con la primera opción, le damos OK y ahí me pregunta quién es mi Y y quién es mi X, ¿no? O sea, habíamos dicho que el Y es el espesor, por lo tanto selecciono el espesor y le doy seleccionar, luego me voy a la X, selecciono el peso, que es mi X, y le doy seleccionar, ¿correcto? Entramos a labels para poner títulos básicamente. Entonces vamos a poner diagrama de dispersión, peso versus espesor, ¿no? Le damos OK. Estas son otras opciones que no vamos a usar y le damos OK y lo ordenamos con el icono de gráficos y vemos la distribución, ¿no? Donde cada punto, si yo me coloco en un punto, ¿ves? Cada punto es un par ordenado, ¿no? Que responde a un valor del peso como X y a un valor del espesor como Y, ¿no? ¿No? Para el punto que he seleccionado, ¿ves? El peso es 1.023, ¿no? Y el espesor 5.45. Y así cada punto es un par ordenado, peso, espesor, ¿no? Entonces, desde un punto de vista gráfico, podemos ver que no hay correlación, ¿no? No hay una correlación. Eh, no hay una mayor influencia del peso sobre el espesor, ¿no? Si yo quisiera tener más espesor, como que el peso, o más o menos espesor, lo que me está diciendo el diagrama es que el peso no tiene una influencia importante. Bueno, vamos a corroborar esto calculando el coeficiente de determinación, ¿no? Esa fórmula compleja de mínimos cuadrados que habíamos visto, lo vamos a resolver eh, a través del Minitab, ¿no? Entramos a estadística, ¿no? Y acá dice regresión y en la segunda opción regresión, ¿no? Y entramos acá. La variable de respuesta es el espesor, el predictor es el peso y le damos OK. Correcto. Entonces ahora nos vamos se ha activado la zona de sesiones. Vamos a la zona de sesiones, subimos y ahí está el análisis de regresión, peso versus espesor, y buscamos el coeficiente, que es este que está acá, R cuadrado, ¿no? No, perdón, este acá, R cuadrado ajustado, ¿no? ¿Y cuánto nos dice que es? 10.51%, ¿no? El R cuadrado varía entre 1 y 100%, o entre 0 y 1, si lo queremos ver en decimales y no en porcentajes. ¿Qué significa este 10.51%? Que la influencia que tiene el peso sobre el espesor es alrededor solo del 10%. O sea, hay otros factores que afectan en un 90% el comportamiento de la variable de respuesta, que en este caso, para el ejemplo, es el espesor, ¿no? O sea, la influencia del peso sobre el espesor es mínima, ¿no? Es solo como dice el Minitab, alrededor del 10.51. Entonces, lo que me está diciendo que
lo que tengo que encontrar son esos otros factores que tienen una mayor influencia, ¿no? A partir de qué valores del R cuadrado o coeficiente de determinación se acepta como influencia importante, ¿no? Está entre el 50 el 60%, ya son valores importantes y que harían que la acción de mejora se concentre en esa causa, ¿no? En este caso, en el ejemplo que estamos viendo, este, sería una pérdida de tiempo trabajar sobre el peso si queremos influir en el espesor, ¿no? Porque el análisis nos está diciendo que el peso tiene una mínima influencia en el espesor, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es seguir probando con otras variables, ¿no? Con otras variables. Una restricción del uso de esta herramienta o del cálculo del coeficiente de determinación, una restricción es que los datos que tienen que ser continuos, o sea, variables continuas, ¿no? No se puede aplicar para variables discretas, ¿no? Esa es una restricción de esta herramienta. Entonces, los datos que yo voy a poner solo serían válidos si tanto el x como el y son variables continuas, ¿correcto? Y bien, entonces tomamos la decisión, la parte de cálculo ratifica la parte gráfica, ¿no? Ya gráficamente nosotros habíamos llegado a esa conclusión, ¿no? Y lo que hemos hecho es corroborarlo mediante el cálculo de este coeficiente de determinación que, como hemos visto, es un valor bastante bajo.